Nuevamente, bienvenidos a su canal cristiano Cristo es el fundamento seguro. El día de hoy estamos haciendo este video acerca de Proverbios 8:22. Vamos a dar o hacer un estudio sistemático utilizando algunas herramientas como son la Biblia hebraica Stuttgartensia. Vamos a utilizar la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a utilizar el uso del verbo Cana en Proverbios. Y también vamos a utilizar el Midrash de Bereshit. Este es un comentario de los rabinos a lo largo de la historia del judaísmo sobre la Torá y su comprensión. Entonces, al usted analizar este video, sacará sus conclusiones y al final pues vamos a estar hablando justamente de las conclusiones al analizar si la sabiduría de Proverbios 8:22 es algo o es alguien. Entonces, sin más, comencemos. Tenemos aquí el texto que dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Vemos aquí el texto en Proverbios 8:22 donde dice que Jehová poseía a la sabiduría en el principio. Analizando esto, por ejemplo, las mismas palabras de aquí de Proverbios, muchos han llegado a la interpretación de que la sabiduría es alguien. En el contexto que sigue, dice, en el principio, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Aquí se utiliza la palabra engendrada. Entonces muchos han llegado a la conclusión de que la sabiduría fue creada o engendrada. Pero ¿cómo podemos descubrir esto si hacemos un buen estudio? Vamos a empezar primeramente analizando el uso de esta palabra, la palabra poseía. Esta palabra de aquí viene de este verbo, se llama hasta acá la parte de abajo. Aquí dice transcripción cana. Este es el verbo que aparece en la versión hebrea. Significa erigir, crear, por extensión procurar, especialmente mediante la compra. Vender, poseer, adquirir. Poseer, posesión, recobrar, rescatar. A lo largo de Proverbios, cuando se habla acerca de la sabiduría, se exhorta a que la sabiduría sea adquirida, a que se adquiera, a que se obtenga sabiduría. Entonces desde ahí ya vamos nosotros sacando conclusiones de que la sabiduría ya se empieza a ver como un atributo, que está a la disposición de las personas, para que las personas al buscar la sabiduría pues sean personas que pueden o que podemos tomar decisiones muy acertadas al obtener o adquirir sabiduría. De hecho, todo el libro de Proverbios habla acerca de la sabiduría. Desde aquí podemos ya ir analizando que Jehová poseía la sabiduría. Sigamos avanzando. Vamos a ver en primer lugar el uso de
este verbo, el verbo cana. Vamos a ver que el uso que le da Proverbios. Vamos a ver el uso que le da Proverbios. Aquí tenemos uno de los usos. Proverbios 17:16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? Para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento. Vamos a ver que aquí la palabra comprar es justamente esta palabra, la palabra de Strong 7069. Al tocarla vemos que es la misma palabra cana que se utiliza aquí. Aquí está, cana. Y el uso que se le da aquí es para comprar. No se le da el uso para crear. Ahora veamos otros ejemplos. Ahora veamos aquí el uso de adquirir. Vamos a ver que es el mismo verbo. Aquí tenemos sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Esta palabra adquiere, vamos a ver aquí. Aquí está, adquiere. Es la misma palabra 7069 y es el mismo verbo, cana. Hemos visto en dos usos que este verbo nunca se utiliza para crear literalmente, sino se utiliza para adquirir, para comprar y también para poseer. Lo vimos en Proverbios 8:22. Entonces desde ahí ya estamos viendo que la sabiduría no puede ser creada, sino que la sabiduría se puede adquirir, la sabiduría se puede poseer y también se usa en sentido metafórico para decir que acaso el necio podrá comprar la sabiduría. Pues efectivamente no, pero el verbo se utiliza también para comprar un campo, comprar una tierra, el uso, pero no se utiliza este verbo cana para crear algo. Ahora, ¿por qué estamos utilizando también? Al principio dije que utilizaríamos dos versiones. Es porque estas dos versiones, la Biblia Estugartensia y la Biblia Reina Valera, son una de las dos mejores excelentes Biblias que viene de una base textual para el Antiguo Testamento que se basa en los códices Leningrado y el códice de Alepo, que son la base masorética para el Antiguo Testamento, y estas Biblias traducen correctamente. Aquí tengo por ejemplo la Reina Valera. Le voy a poner ahorita Proverbios 8:22 para que usted vea que la Biblia, esta Biblia pues lo traduce. Perdón, era el 22. Lo traduce como me poseía. Aquí está: Jehová me poseía en el principio. Entonces la Reina Valera utiliza, al referirse a Proverbios 8:22, que Jehová poseía la sabiduría desde el principio. Ahora vamos a ver la otra Biblia, la Biblia Estugartensia, que aquí la tengo. Vamos a esperar que abra. Aquí tengo la Biblia Estugartensia. Vamos a ver el versículo 22, que aquí está. Dice: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Estas dos versiones de Biblia son las mejores Biblias que he encontrado, entre otras que también son excelentes Biblias. Ahora, desde aquí ya podemos ir sacando conclusiones, porque la Biblia y los textos que hemos visto y analizado ya nos van enseñando que la sabiduría
ya es una cualidad. La sabiduría es un atributo de Dios, un atributo que estaba con Dios desde el principio. Ahora, hay una parte interesante que dice que la sabiduría, dice, eternamente estaba establecida ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra. Dice que eternamente estaba establecida ya en el principio. Es decir, que esa sabiduría ya estaba establecida. Ahora, hay una interpretación que nos ayuda también a entender por qué se dice, por ejemplo, en el versículo 24, que antes de los abismos ya estaba engendrada, o antes de que fueran las fuentes de las muchas aguas, ya estaba. Para esto voy a utilizar el comentario del Midrash de Bereshit. Voy a buscar el Midrash de Bereshit. Aquí tenemos el Midrash de Bereshit. Este es un libro muy bueno, es un excelente comentario que a lo largo de la interpretación judía se ha hecho. La interpretación del judaísmo pues interpreta a la sabiduría de Proverbios y a la sabiduría de Dios con la Torá. Y es por eso que dice que la Torá fue engendrada. O sea, la sabiduría que Dios revelaría en la Torá ya estaba en el pensamiento de Dios. La Torá. Y justamente en este contexto de Bereshit, en este comentario, del Midrash de Bereshit, en el versículo 5 y en el 6, versículo 5 y versículo 6, aquí dice: la Torá, el anteproyecto del mundo. Vamos a buscar los versículos 5 y versículo 6. Aquí está. Aquí dice, la Torá dice: yo fui el plan maestro de Hashem en la construcción del mundo. Hashem me tuvo frente a él durante los 6 días de la creación. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y nos remonta a Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y justamente hay un versículo en la Biblia que dice que Dios creó los cielos con sabiduría. Con inteligencia, dice, formó todo. En este comentario de el Midrash de Bereshit, el comentario nos lleva también a la interpretación de que la Torá fue el plan maestro de Hashem, de Dios o de Elohim, en la construcción del mundo. Entonces, la Torá para los judíos es la sabiduría. La Torá para los judíos es la sabiduría. Y ellos interpretan a la sabiduría no como alguien, no como el Mesías, no como Cristo, sino como la Torá, el fundamento para que el ser humano sea sabio. Es la Torá. Al analizar todas estas evidencias, vamos a ir sacando ya las conclusiones. Vemos en primer lugar que el uso del verbo kana no se utiliza para crear, sino para engendrar. ¿Por qué hago este comentario? Porque muchos, sobre todo los testigos de Jehová, que interpretan que esa sabiduría engendrada se refiere a Jesús,
Y ellos pues tratan de utilizar ese argumento para decir que Jesucristo fue un ser creado, porque esa es la doctrina de ellos, creer que Jesucristo es un ángel, el arcángel Miguel. Entonces, la sabiduría no es Jesús, no es el Mesías. De hecho, en ningún comentario judío o rabínico usted va a encontrar que, claro, rabinos serios, usted va a encontrar que ellos interpreten que la sabiduría se refiere al Mesías. Y ahora, para finalizar, otro argumento o evidencia es que la Biblia habla sobre la sabiduría como una mujer, o habla en forma femenina. De hecho, también dice que la sabiduría tiene una hermana que habita con la prudencia y con la inteligencia. Entonces, ¿por qué se personifica a la sabiduría en el libro de Proverbios? Recordemos que Proverbios es un libro poético, un libro que habla de la poesía. Y como también es un libro literario, se utilizan figuras de lenguaje como la prosopopeya. Por eso es que en Proverbios hay muchas personificaciones, como a la sabiduría, a la inteligencia, a la cordura, a la prudencia. Y a la sabiduría se le interpreta de forma femenina. Por ejemplo, en Proverbios 8:12, vamos a leer Proverbios 8:12. Aquí dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Entonces, si los testigos de Jehová pues creen que la sabiduría es Jesús, que es el Mesías, es el Cristo, tenemos que hacerles la pregunta: ¿quién es la cordura? ¿Acaso será María? ¿Acaso será... ¿Quién será la cordura? Porque si la sabiduría para ellos es Cristo, ¿quién es la cordura? También en Proverbios 7, versículos 4, se nos dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama a la parienta. Entonces la sabiduría se interpreta de forma femenina. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la Torá. Es la sabiduría que Dios nos entregó para que nosotros seamos en esta vida complementados bajo la enseñanza y las instrucciones de lo que Dios nos entregó por medio de su santa palabra, la Biblia o la Torá, como podamos llamarle, el Tanakh, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, sin más, vamos a dejar hasta aquí este video. Ahora sí vamos a sacar nuestras conclusiones a la luz de todo lo que hemos visto en este video. Todo lo que vimos en este video, pues hemos visto muchas cositas, muchas evidencias pues que nos dan la correcta interpretación para poder llegar a la conclusión de que esta sabiduría de Proverbios no es alguien, sino es algo. Y podemos decir enfáticamente que la sabiduría de Dios es la Torá. Es el fundamento que Dios nos entregó para que el ser humano sea sabio, para que el hombre alcance el fruto del bien. De hecho, también en la Biblia hay un texto que dice que la sabiduría es fruto de árbol de vida, que muchos deben echar mano. Vamos a buscar ese texto para finalizar. Aquí en Proverbios 3, versículos 18, dice que ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.
Aquí dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos. Entonces, para concluir, vemos que la sabiduría es árbol de vida. Y el árbol de vida que aparece en Génesis, también los judíos interpretan que era el árbol del conocimiento, también lo interpretan con la Torá. Entonces, ¿por qué vemos por qué la sabiduría estaba al principio con Dios? Porque dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con la inteligencia. Y esa sabiduría era después lo que Dios hizo llamando la Torá, la Biblia. Entonces, analice este video y saque sus conclusiones viendo todos los argumentos, porque podemos decir claramente que la sabiduría no es alguien, sino es algo, y es justamente nuestro fundamento, que es nuestra santa palabra. La sabiduría es la Torá de Dios. Dios le bendiga. Si este video te ha gustado, pues compártelo, déjame un like, déjame un comentario, y que Dios te bendiga. Recuerda que siempre que Cristo es el fundamento seguro de nuestra vida.